¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Shell, soy docente, guionista, crítico de cine y estoy acá para hablarles del ciclo que va a presentar Bama Cinearte acerca de Woody Allen, llamado Por Siempre Woody, en ocasión del estreno de la última película de él que se llama Hombre Irracional. Este ciclo, Por Siempre Woody, comprende 7 películas de Woody Allen, todas hechas antes de la década del 90, de hecho la más nueva de ellas es de 1989 y se trata de Crímenes y Pecados. Y es un ciclo que en principio nos va a permitir volver a ver, o ver en caso de que no hayan visto alguna de ellas, en pantalla grande algunas obras maestras de Woody Allen, varias de las cuales además son visualmente exquisitas, como es el caso de Manhattan, o Días de Radio, o Broadway Danny Rose. Hablar de Woody Allen es un poco complicado, o al menos es un poco complicado decir algo nuevo sobre él. Por empezar, es uno de los cineastas más analizados, ya no digamos de la actualidad, sino directamente de la historia del cine. Se han derramado cantidad de ríos de tinta con respecto a su filmografía, no solamente por parte de críticos de cine, sino también por gente que está fuera del cine, como por ejemplo intelectuales, y entre esos intelectuales varios además relacionados con el psicoanálisis, por obvias razones cuando uno refiere a Woody Allen. Pero Woody Allen también es otra cosa. Woody Allen es un director que está muy familiarizado con una buena cantidad de espectadores. ¿A qué me refiero con esto? A que desde hace muchos años Woody Allen viene haciendo películas que en alguna medida terminan provocando una suerte de ritual para mucha gente, que todos los años va a ver la nueva de Woody Allen. Esto no es una comparación mía, esta es una comparación que se ha hecho más de una vez. Siempre se ha dicho que Woody Allen hace películas un poco como el amigo que nos viene a presentar una nueva obra, ¿no? O sea, uno va a ver una nueva obra de este amigo que nos viene a presentar una película. Algunas nos gustarán más, otras nos gustarán menos, pero en alguna medida es como una visita que se viene todos los años y que se instala en la cartelera y que la gente va al cine a ver qué es lo nuevo que se trae este tipo. Esto también ha dado una suerte de relación de cercanía con el público, con cierto público hacia Woody Allen, y ha venido acompañado esto también con un conocimiento muy profundo en general del sello tanto sea estilístico como temático que tiene. Digamos, de Woody Allen se conocen cuestiones como su secuencia de crédito, sus tipos de secuencia de crédito, que son justamente secuencias de crédito que son al mismo tiempo muy sencillas y muy personales. O sea, las secuencias de crédito de Woody Allen, al menos las que más lo han caracterizado, son lisa y llanamente un fondo negro de pantalla y un mismo tipo de tipografía, acompañado en su gran mayoría de música de jazz de los 20 o de los 30, que es ya el periodo del jazz que a él más le gusta. Y es muy curioso porque de nuevo son como títulos que de tan simples son particulares, o sea, uno los reconoce inmediatamente como los títulos de crédito de Woody Allen. Y esto ni hablar de el universo woody alleniano, que es muy cercano a la gente. O sea, uno sabe que cuando se va a encontrar con una película de Woody Allen se va a encontrar en general con personajes neuróticos, se va a encontrar también con la descripción de cierto sector de la clase media neoyorquina, y se va a encontrar también con protagonistas que en general son, por así decirlo, perdedores autoconscientes, gente que en alguna medida tiene un objetivo, este objetivo además no es muchas veces del todo impresionante y casi nunca lo consiguen. A veces lo que tienen es, a veces lo que terminan teniendo es una suerte de premio consuelo. Esto ha hecho también que muchos relacionen, como muchos de estos fracasados están interpretados por el propio Woody Allen, ha hecho también que mucha gente relacione a estos personajes con el propio Woody Allen, cuando en realidad, como bien nos indica su propia trayectoria, Woody Allen está, o en ciertos aspectos, al menos los profesionales, pareciera estar en las antípodas de sus propios personajes. El Woody Allen mismo lo dice, que él nunca podría ser como sus personajes ultra neuróticos e indecisos, porque si no hubiera sido imposible que sea tan creativo, o mejor dicho, tan prolífico a lo largo de su filmografía. Tal es así que, como todos sabemos, Woody Allen viene entregando desde hace varios años, desde hace varias décadas en realidad, y para ser más preciso, desde 1977 hasta el año 2015, Woody Allen viene entregando religiosamente una película por año. La única excepción a esto es el año 1981, donde no entregó ninguna película,
Y en compensación por esto, en 1987 entregó 2 en un mismo año. O sea, estamos hablando de una persona evidentemente muy productiva, que nunca podría ser así de dubitativa como lo son sus personajes. Y además de todo, es una persona tremendamente, al menos desde el punto de vista profesional, exitosa. Si ustedes lo piensan por un instante, Woody Allen es un tipo que tiene una posición absoluta y totalmente privilegiada dentro de la industria cinematográfica. Por decirlo de manera más sencilla, es un tipo que trabaja en Hollywood, pero trabaja al mismo tiempo de un modo totalmente independiente, algo que muy pocos directores de Hollywood pueden darse el lujo. Es un tipo que tiene el famoso corte final de sus películas, o sea, que puede hacer que sus películas queden tal cual como él quiere que estén. Es un tipo que además controla la publicidad de las películas. Desde la película Manhattan, que Woody Allen controla hasta el proceso publicitario de sus films. Y además de todo, como sus películas tienen un costo medio y además siempre lo recuperan porque Woody Allen tiene su propio público y a veces cuando hay mucha suerte, como por ejemplo en Medianoche en París, pueden llegar a ser altos sucesos de taquilla. Woody Allen se puede dar el lujo de trabajar con actores muy importantes de Hollywood o muy famosos incluso de Hollywood como Julia Roberts o Leonardo DiCaprio, que trabajan además para Woody Allen por un sueldo muchísimo menor del que trabajan habitualmente. O sea, a veces han llegado a rebajar su sueldo a más de la mitad solamente para trabajar con Woody Allen. Entonces, aquella figura que muchas veces pone Woody Allen de la persona que fracasa, de la persona que pierde, claramente no condice con lo que es realmente su carrera. Ahora bien, la carrera de Woody Allen no ha sido siempre igual. En cuanto a temas y demás, siempre se ha dicho que Woody Allen hace la misma película, y en verdad yo creo que eso es una ilusión, por así decirlo, creada. Lo que sucede, creo yo, es que las películas de Woody Allen son mucho más heterogéneas de lo que creemos. Lo que sucede es que, como hay un universo Woody Alleniano muy establecido, y ya tiene varias películas encima, nos pasa que cuando vemos una película de él, inmediatamente la asociamos con otra que hizo antes, o nos recuerda a otra que hizo antes. Pero esto es sencillamente porque, claro, el tipo tiene un conjunto limitado de temas, pero esto no quiere decir que todas y cada una de las películas de él sean necesariamente iguales, ni temáticamente y mucho menos formalmente. En alguna medida este ciclo de 7 películas de Woody Allen da cuenta, en principio, de los mayores picos de él que tuvo como director, pero también un poco de la heterogeneidad de estilos que esta persona ha tenido. Por empezar, al menos yendo cronológicamente, el ciclo empieza con El Dormilón, no sé si uno lo lleva cronológicamente. El Dormilón es la película de Woody Allen cuando Woody Allen todavía no tenía este prestigio internacional y nacional que ha hecho tan famoso el día de hoy. El Dormilón es una película que él hace antes de ser el cineasta prestigioso, o sea, antes de Annie Hall, que es la película inmediatamente posterior. Y es un film de lo que se llama su etapa cómica. Etapa cómica conformada por películas como Robó y yo y lo pescaron. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar. Bananas. El Dormilón es una película que muestra igualmente los niveles de ambición que tenía Woody Allen incluso antes de empezar con este Woody Allen prestigioso. Dormilón es una película en la cual Woody Allen cuenta la historia de una persona a la que duermen en un momento, hace un experimento criogénico con la persona, la duermen y la persona la descongelan 200 años después. Cuando este tipo se despierta 200 años después, se encuentra con un mundo dictatorial y se encuentra también en medio de una suerte de armada revolucionaria que quiere bajar a este dictador y poner a otra persona al mando del gobierno. Si ustedes observan la película se van a dar cuenta que tiene dos alusiones literarias. Una por un lado a 1984 de George Orwell, que estableció una de las distopías más famosas del siglo XX, y por otro lado a La nariz de Nikolai Gogol, que es un cuento del siglo XIX, que es un cuento satírico del siglo XIX, en el cual una persona por una barbería le cortan accidentalmente la nariz, y la nariz se roba, la persona a la que le cortan la nariz es un militar,
la nariz le roba las condecoraciones al militar y la nariz empieza a tener la función del militar porque tiene las condecoraciones. La película alude justamente tanto al relato de Orwell como al relato de Nikolai Gogol, un poco para mostrar también el propio espíritu de la película. Una película que es por un lado un film acerca de a que tiene una mirada hacia una dictadura posible donde se mezcla la tiranía con la tecnología, pero al mismo tiempo, como sucede con La nariz de Gogol, que tiene una mirada irónica, muy satírica sobre todo eso que está pasando. Además de todo, El Dormilón tiene otra cosa muy interesante que tiene que ver con una mezcla de dos géneros, por así decirlo, que ya estaban muertos cuando Woody Allen hace la película. Por un lado, el slapstick cómico, el slapstick mudo, es en El Dormilón donde Woody Allen muestra claramente su admiración hacia dos humoristas a los cuales tienen gran estima, como lo son Charles Chaplin y Stan Laurel, del dúo de Laurel y Hardy. Laurel y Hardy es el gordo y el flaco, Stan Laurel es el flaco. Woody Allen es un gran admirador justamente de Stan Laurel y le da también homenaje en El Dormilón. Y además de toda la ciencia ficción de los 50. El Dormilón tiene mucho de ese tipo de ciencia ficción lúdica, antes de ese tipo de ciencia ficción artesanal, con escenarios muchísimo más berretas, por así decirlo, de los que después mostraría la ciencia ficción, sobre todo a partir de 2001 Odisea en el espacio de Kubrick. O sea, antes de 2001 Odisea en el espacio, la ciencia ficción era una cosa mucho más modesta, mucho más, como dije anteriormente, artesanal. Y en el caso del Dormilón pasa eso, aunque sea una clave cómica, vuelve un poco a ese tipo de ciencia ficción más juguetona. Y esa mixtura en general da algo muy, muy interesante y muy particular en la filmografía de Woody Allen. También se ve un poco en El Dormilón, si uno quiere hablar un poco más de la película en cuestión, esa mirada políticamente resignada que ha mostrado más de una vez Woody Allen. Woody Allen es un tipo que no cree demasiado en el progreso, por así decirlo, sino que cree que en alguna medida, esto lo ha manifestado en algunas entrevistas, que en verdad los males siguen, solamente que cambian de caras y de apariencias, y esto un poco se ve hacia el final en El Dormilón, donde sí está también, y esto en términos de la carrera profesional de Woody Allen es muy importante, la figura de Diane Keaton. Diane Keaton aparece en El Dormilón, es un dúo cómico extraordinario con Woody Allen, y acuérdense justamente que Diane Keaton sería, por así decirlo, la primera actriz fetiche de Woody Allen, además de haber sido haber sido pareja de él, también fue una actriz que él repitió varias veces a lo largo de su filmografía, y que justamente fue con Diane Keaton con la que hizo su primera película consagratoria, su primera gran película consagratoria, que le valió el Oscar a la mejor película, y que fue ni más ni menos que Annie Hall. Annie Hall es la otra película que tiene este ciclo de Bama Cinearte. Es realmente una de las imperdibles que tiene este ciclo por varias razones. Primero que nada, profesionalmente hablando, fue con Annie Hall el nacimiento del Woody Allen que todos conocemos, el Woody Allen obsesionado con la pareja o con la inestabilidad de la pareja, el Woody Allen con conflictos existenciales, y el Woody Allen también que tiene este virtuosismo muy especial que le ha permitido a lo largo de su filmografía y en las mejores ejemplares de su filmografía hacer películas que logran ser muy extrañas en cuanto a su propuesta, pero que cuando uno las ve las siente muy fluidas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes vean Annie Hall se van a dar cuenta que Annie Hall es una película que es absolutamente moderna desde el punto de vista cinematográfico. O sea, empieza con una persona hablando a la cámara, haciendo una especie de stand-up frente a la persona, frente al público. De hecho, Annie Hall es una película influida por la estética, si se quiere, de stand-up. El stand-up americano, por si no lo saben, es esta figura de la persona que se para frente al público y empieza a hablar de sí mismo y mezcla elementos biográficos o autobiográficos, perdón, con elementos del humor absurdo, todo verbalmente hablando. Bueno, Woody Allen en alguna medida con Annie Hall funda la que quizás sea la primera película en la historia del cine influida por la lógica del stand-up y también en alguna medida influida por el psicoanálisis. No la primera influida por el psicoanálisis, pero sí en Annie Hall hay una influencia tanto sea de lo psicoanalítico como del stand-up, porque en alguna medida lo que también hace Woody Allen en Annie Hall es una suerte de terapia, o por lo menos un lugar en donde el personaje de Alvy Singer hace terapia frente al espectador,
y empieza a relacionar su vida en pareja con Annie Hall con sucesos de su niñez o con otras parejas y demás, como esta especie de cuestión psicoanalítica de asociar un hecho con el otro, con el otro, con el otro. Todo esto de todas maneras en Annie Hall en clave humorística, por supuesto, se combina de un modo de un modo muy especial. Por un lado, el humor cotidiano, o sea, hay mucho humor que tiene que ver con cosas sencillas de la vida en pareja, que es un humor realista, con un humor totalmente absurdo, como por ejemplo en el extraordinario gag de Marshall McLuhan, cuando el tipo agarra al intelectual Marshall McLuhan y lo pone frente a la cámara, o en secuencias animadas, en la única secuencia animada que tiene la película, que es absolutamente insólita. Y de nuevo, una de las cosas que tiene Woody Allen es que el tipo logra poner una persona hablando frente a cámara, que venga de pronto el intelectual Marshall McLuhan de la nada, que de pronto venga una secuencia de animación, y sin embargo que sintamos todo eso como algo fluido, que no lo sintamos como algo extraño, por así decirlo. La otra película que sigue a Annie Hall es otro film que para muchos está entre lo mejor de su filmografía, para algunos incluso la ponen como la mejor película de toda su filmografía, que es Manhattan. Manhattan es el himno que Woody Allen hace a el lugar que tantas veces ha filmado y que con tanto amor ha filmado. Digamos, hay dos cosas que sabemos perfectamente de Woody Allen. La primera de ellas es que es judío, porque constantemente nos lo hace saber, y la segunda de ellas es que es de Nueva York, es neoyorquino, y que por supuesto habita Manhattan. Manhattan es una de sus películas más sofisticadas desde el punto de vista visual. Allí acude a la ayuda el gran director de fotografía Gordon Willis, que también había sido director de fotografía de Annie Hall, y de paso también, por si no lo saben, Gordon Willis es el director de fotografía de El Padrino. En Manhattan lo que hace Woody Allen es hacer lo que para muchos es la suma Woody Alleniana. O sea, todos los temas de que se pueden encontrar de Woody Allen están en la película. O por lo menos los más recurrentes. Están los conflictos existenciales, están cuestiones que tienen que ver con la pareja, están cuestiones que tienen que ver con el adulterio, está el psicoanálisis metido, está muchas veces el propio fracaso del psicoanálisis. Acuérdense que Woody Allen es un tipo que le gusta el psicoanálisis como propuesta de un mundo, le gusta mejor dicho lo freudiano como propuesta de un mundo y como propuesta de una suerte de tragedia del hombre, una suerte de mundo de insatisfacción permanente. Pero en las películas de Woody Allen, rarísimas veces el psicoanálisis realmente funciona. O sea, rarísimas veces el tipo que hace una terapia psicoanalítica termina teniendo resultado a partir de esa terapia. De hecho, es muy común, bueno, por ejemplo, en Annie Hall, el personaje de Woody Allen hasta hace 20 años haciendo terapia y no ha pasado absolutamente nada. Y en Manhattan, acuérdense que el personaje de Diane Keaton vive psicoanalizándose con un psicoanalista que está peor que ella y que lo llama a ella por temas de crisis que tiene el propio psicoanalista. Bueno, Manhattan es una película que es esta suerte de suma Woody Alleniana, pero también es una película absolutamente sofisticada desde el punto de vista visual, en donde el propio Woody Allen encuentra una suerte de lirismo en cosas totalmente cotidianas. Uno de los ejemplos más claros de esto en Manhattan es el encuentro, es la charla que tiene el personaje de Woody Allen y el personaje de Diane Keaton en el planetario. Digamos, es una charla absolutamente común, absolutamente sencilla. Sin embargo, Woody Allen la filma con una belleza tal que vuelve algo supuestamente, o entre comillas, ordinario, algo llamativo, algo tremendamente bello. Esto por supuesto también tiene que ver con la propia Manhattan, que Woody Allen lo que hace es apropiarse, por así decirlo, de la ciudad e imaginarla no tal y como la ciudad es, sino tal y como a él le gusta que sea esa ciudad. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces muchos cineastas cometen el error de que quieren homenajear una ciudad determinada y filman los lugares más icónicos de ese lugar, como si lo que estuviéramos viendo es más un recorrido turístico que una declaración de amor hacia ella. Manhattan tiene, entre otras habilidades, esta capacidad de decir que, bueno, como yo amo esta ciudad, que como yo amo este lugar, no puedo simplemente
filmar los lugares más emblemáticos como si yo quisiera vendértela. Uno ama también un lugar porque a uno le sugieren cosas. Y al sugerirles cosas, al estar atravesada por la mirada subjetiva de una persona, esta ciudad va a estar alterada visualmente por ella. Entonces Woody Allen agarra y dice, a Manhattan me la imagino en blanco y negro y con la música de Gershwin, y te va a contar la película así, con blanco y negro y con música de Gershwin, más allá de que no sea lo real de la película, de lo real de la ciudad, pero sí como a él le gusta imaginársela. Por otro lado también el tipo no solamente filma los lugares icónicos de Manhattan, sino que a veces filma calles de lo más comunes o cafés de lo más comunes, sencillamente porque le gustan esos lugares. La próxima película que también se exhibe es también otra película en blanco y negro de Woody Allen, que es Broadway Danny Rose. Acuérdense que en alguna medida Woody Allen es un tipo al que le gusta y mucho el blanco y negro. Es uno de esos cineastas, como otros cineastas como Peter Bogdanovich, por ejemplo, el gran cineasta americano, al que le gusta rescatar ese tipo de fotografía ya lamentablemente en desuso, que se utiliza muy pocas veces, por más que sea realmente visualmente muy bella. Y en el caso de Broadway Danny Rose, lo que el tipo hace es, situar la acción unas décadas antes e imaginarse la historia de este manager que tiene grandes aspiraciones con artistas que rara vez tienen gran talento. O sea, el tipo es un manager de artistas y los artistas no son gran cosa, pero el manager, que es Daniel Rose, está absolutamente convencido de que estos tipos tienen un gran potencial. Entonces, bueno, trata de venderlos, trata de inflarlos de un modo absolutamente ridículo. Y lo que hace Woody Allen en Broadway Danny Rose es varias cosas. En principio, hace una de sus películas más entrañables, con uno de sus personajes más queribles. Y también hace una película que es nostálgica no solamente de una época, no solamente también de un tipo de espectáculo y un tipo de música que ya se perdió, sino también rescata, si se quiere, un tipo de cine que tiene que ver con contarnos una historia, una suerte de cuento de hadas para adultos, una suerte de película con final feliz para adultos, que es al mismo tiempo ingenua, pero que por otro lado no por su ingenuidad tiene que ser, no por su ingenuidad tiene necesariamente que ser una cosa idiota, sino lo que hace es construirnos un relato, una historia de amor feliz, o dentro de lo que termina siendo, dentro de lo que es la película feliz, y que es al mismo tiempo para un público adulto. Es también una de las películas más graciosas que tiene Woody Allen. De hecho, los primeros 10 minutos son absolutamente hilarantes. Y diría también que dentro de lo que es la propia filmografía de Woody Allen, o el propio ciclo, esta es quizás de las más imperdibles, porque se trata de una de las películas menos rescatadas de él. Es un film muy pequeño en duración, dura 1 hora 20, pero se trata al mismo tiempo de una de sus propuestas más felices, por así decirlo. Otra película también extraordinaria de este ciclo, que no es muy tenida en cuenta cuando se habla de las mejores películas de él, es Días de Radio. Días de Radio, al igual que Broadway Danny Rose, también intenta rescatar un tipo de espectáculo que ya no está, que ya no existe. En el caso de Días de Radio son obviamente las épocas en las cuales la radio tenía una función de espectáculo popular. Lógicamente que acá nos falta, como sucede en cualquier película que repase los hitos más grandes de la historia radiofónica, la famosa transmisión de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que provocó un pánico general en la población. Está acá en un momento de la película, en un momento especialmente extraordinario, que es cuando escuchan esa transmisión. Días de Radio es una de las películas más felinescas de Woody Allen y una de las más deudoras de la película Marquardt. ¿A qué me refiero con esto? Días de Radio es una película en la cual Woody Allen lo que hace es repasar un aspecto supuesto de su infancia, donde trata de hablar de su infancia a partir de los programas de radio y cómo los programas de radio influyeron en su propia vida. Como sucede con Fellini, cuando Fellini recuerda, los recuerdos que tiene Woody Allen obviamente están todos teñidos de cierta exageración y de cierta mentira que la propia película no quiere ocultar.
O sea, por el contrario, nosotros vemos en la película ciertos sucesos que uno no sabe hasta qué punto son o exagerados o directamente falsos, y a Woody Allen le gusta conservarlo así. De hecho, la propia película ya de por sí se muestra como abiertamente artificial en cuanto a lo que va a exhibir desde el momento mismo en el cual Woody Allen decide decirnos que va a filmar el barrio en el que vivió en esa época, o sea, va a tratar de reconstruir el barrio que vivió en esa época, pero siempre pensándolo con la estética que más le gustaba, que era la estética de ese barrio después de una lluvia. Entonces siempre tiene como un mismo color, una misma fotografía que es absolutamente exquisita, pero que desde ningún punto de vista quiere hacer un reflejo real de esos barrios en la época del 40, sino que quiere ser una suerte de recuerdo atravesado incluso por los propios deseos de que te está contando la historia. O sea, un poco como Manhattan. Vieron que en Manhattan el tipo agarra y dice, bueno, no te voy a mostrar Manhattan como es, sino que voy a ponerle blanco y negro y Gershwin como a mí me gusta. Bueno, en Días de Radio dice eso, no te voy a contar estrictamente cómo fue en verdad mi barrio, sino que voy a contarte ciertas anécdotas, te las voy a teñir de ciertos hechos exagerados o posiblemente falsos, y además de todo voy a filmarlo más que nada como a mí me gusta imaginarlo, antes que como realmente era. Digo para el final dos películas de él particularmente importantes dentro de su filmografía, que funcionan al mismo tiempo como dos caras de la misma moneda, que son Harry y sus hermanas y Crímenes y Pecados. Es muy importante ver, creo yo, estas dos películas, no digo juntas, pero así con poca distancia temporal, porque funcionan perfectamente como dos caras de la misma moneda. Digamos, tanto Harry y sus hermanas como Crímenes y Pecados se caracterizan por ser dos películas corales. Se caracterizan además por ser dos películas en donde impresiona la capacidad de síntesis narrativa de Woody Allen. O sea, estamos hablando de dos films profundamente narrativos en el sentido de que son films en donde pasa una cantidad impresionante de cosas. Uno cuando repasa la cantidad de cosas que pasan en Crímenes y Pecados y en Harry y sus hermanas, es increíble la cantidad de sucesos que hay, la cantidad de separaciones, reconciliaciones, la cantidad de personajes que hay en la película, la cantidad de contradicciones que van teniendo los personajes a lo largo de la película, cómo evolucionan o involucionan según lo que les toca. Y es impresionante cómo estas películas no duran más que 1 hora 40, 1 hora 50, o sea, films tremendamente sintéticos, tremendamente impresionantes en su espíritu de síntesis, que además de todo están atravesados por un espíritu sumamente ateo. O sea, son dos películas en las cuales se parte de la base de que no existe un centro, no existe un cosmos, sino que todo está controlado por un azar. La gran diferencia entre Crímenes y Pecados y Harry y sus hermanas es que esta mirada hacia el mundo azaroso está visto en Harry y sus hermanas con una mirada luminosa, porque finalmente el azar cae, al menos cuando se llega al final, de un lado bueno, en un lugar donde todos los personajes están en una buena situación. Mientras en Crímenes y Pecados, por otro lado, al menos desde el punto de vista del espectador, todas las fichas terminan cayendo mal, sobre todo por lo que tiene que ver con el personaje que interpreta el propio Woody Allen. Harry y sus hermanas es una historia de amores y desamores, de adulterios y demás, que tiene como una de las grandes curiosidades de la película, que hay una relación adúltera en donde el marido engaña a su mujer con su cuñada, y curiosamente en la película ese engaño ese engaño con la cuñada no solamente no termina descubriéndose, sino que además termina beneficiando a la propia pareja. O sea, en el sentido de que logra hacia el final revitalizar la propia pareja. Es interesante esto porque bueno, es toda una toma de posición de Woody Allen, esta idea de que un adulterio puede no ser castigado, porque esto es algo que es muy recurrente en su filmografía. Acuérdense que si hay algo que diferencia a Woody Allen de lo que es el cliché de Hollywood en general, es que cuando ustedes ven una película de Hollywood está el matrimonio, y si existe algún adulterio, el adulterio se descubre, y si no se descubre es al menos algo que va a perseguir
al personaje durante toda la película, va a ser central. En cambio, en Woody Allen, el adulterio puede pasar en medio de la película y después no descubrirse. O sea, la película puede seguir y finalmente termina la película sin que esto se descubra y sin que exista un castigo propiamente dicho. Esto sucede claramente en Carrie y sus hermanas, donde además de todo hay una suerte de celebración bastante grande sobre este caos y sobre cómo, pese a que existe este caos, hay una posibilidad de felicidad, basado en los momentos, en diferentes gestos que se puede tener un personaje con el otro, etcétera, etcétera. Pero también tengamos en cuenta que de todos modos Carrie y sus hermanas es una película que, por ejemplo, no confía en la religión, no confía tampoco en la ciencia, porque de hecho una persona va con el médico y hacia el final de la película el médico le dice al tipo que es estéril y uno se entera hacia el final que el tipo puede tener un hijo. O sea, hay una desconfianza general sobre todo, que sin embargo, de nuevo, como es una película que rescata esta posibilidad de tener cierta dicha en medio de este caos, tiene un tono más bien luminoso. Bueno, de hecho, una de las características también de Carrie y sus hermanas es que el personaje de Woody Allen, para poner el mundo en perspectiva, va a ver una película de los hermanos Marx, que son los reyes del humor absurdo. O sea, hay toda una toma de posición en la película de decir que en un mundo que en realidad es esencialmente absurdo, esencialmente azaroso, los hermanos Marx parecieran representar mejor ese mundo que cualquier otro tipo de cine. Por el lado de Crímenes y Pecados, estamos por un lado completamente contrario. En Crímenes y Pecados, de nuevo, es la misma estructura coral, este mismo espíritu de síntesis narrativa absoluta, pero lo que hace Woody Allen va a ser tomar el libro de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, es un libro, una novela fuertemente cristiana, fuertemente teísta en el sentido de creer en un dios personal, en donde, bueno, Dostoyevsky presentaba este famoso personaje de Raskolnikov que pecaba matando a una persona y hacia el final se daba cuenta de la existencia de una divinidad a partir de la idea de que después del crimen viene la culpa, así una conciencia en nuestras personas que nos permite entender que existe un Dios. En el caso de Crímenes y Pecados, la cosa va por un lado completamente diferente, o sea, dialoga irónicamente con la película, con el libro de Dostoyevsky, justamente porque hay un crimen que finalmente no termina teniendo castigo, que no viene ni siquiera en forma de ley y tampoco en forma de remordimiento. Es una película incluso que propone o que tiene uno de los personajes más desagradables en toda la filmografía de Woody Allen, que es el personaje de Alan Alda, esta suerte de misterio andante porque se trata de un tipo que carece en verdad de todo talento, que es absolutamente nefasto como persona, que es un mal compañero, todo el mundo se lleva mal con él y sin embargo tiene éxito. O sea, de nuevo, como estamos en un mundo azaroso, puede darse perfectamente esa posibilidad. La película justamente da como resultado un film muy amargo, muy ácido, que de todas maneras tiene humor, tiene mucho humor de hecho, que es un humor tremendamente oscuro, pero humor al fin y al cabo. Al igual que Harry y sus hermanas, es una película que también ironiza sobre la religión, sobre todo en el caso de Crímenes y Pecados sobre la religión judía. Y la gran diferencia es que, de nuevo, si en Harry y sus hermanas esta mirada cómica, si se quiere, hacia la religión, no era algo desolador, en Crímenes y Pecados sí lo es, porque tiene esta idea de que, bueno, no hay en verdad un Dios, no hay en verdad un orden moral. Y tiene también Crímenes y Pecados uno de los finales más exquisitos en toda la historia de Woody Allen. Se trata de un montaje final, en una secuencia de montaje final, en la cual vamos viendo resumido un poco la historia que vamos viendo, mientras escuchamos de fondo la reflexión de un filósofo de la película que se llama Levi, que se apellida Levi de apellido. Y el final van a ver que es tremendamente ambiguo porque uno no sabe bien si es o una ironía final tremenda de la película o cierto mínimo ligero gesto de esperanza por parte del realizador. Así que bueno, estas son las películas de este ciclo. Como les dije, creo que tienen o muestran una idea cabal de lo que es la filmografía de Woody Allen. Es verdaderamente interesante que se puedan exhibir en una pantalla grande, que puedan apreciarlas en una pantalla grande, porque de nuevo varias de ellas además son películas visualmente excelentes, visualmente muy exquisitas,
Así que espero que lo disfruten, espero que les haya gustado también esta breve conferencia. Y bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando esto. Mi nombre es Hernán Shell y nos veremos en alguna conferencia posterior.